Chicos, vamos a hablar ahora de las propiedades del estado líquido de la materia. Para empezar, el estado líquido es un estado propio de cualquier tipo de materia. Cuando hablamos de líquidos, el primer ejemplo que viene a nuestra mente siempre es el agua. Sin embargo, las propiedades de los líquidos no aplican solo para el agua, aplican para los aceites, el petróleo, el alcohol, los solventes orgánicos y un sinfín de materiales o sustancias que pueden encontrarse en estado líquido. No tiene que ser forzosamente el agua, ¿sí? Pero siempre es el ejemplo más destacado, ¿sí? Empezamos. Un líquido es un estado de la materia con una densidad y volumen definidos, pero sin una forma particular. Puede cambiar fácilmente si es sometido a una fuerza. Ok, entonces tienen siempre un volumen definido. Su volumen va a cambiar difícilmente. Y su densidad también es específica. Cada tipo de líquido tiene una densidad propia. La leche tiene una densidad. El agua tiene una densidad diferente. La miel tiene una densidad diferente. El aceite tiene una densidad diferente. Así cada compuesto posee una densidad propia. Ahora, ¿cómo mido las cantidades de líquido? En unidades de volumen, ¿sí? Puede ser metros cúbicos y sus divisiones, el centímetro cúbico, el decímetro cúbico, ¿sí? Y también tenemos el litro y sus divisiones, el litro, el mililitro, hectolitro y todo eso. ¿Sí? Bueno, el hectolitro es un múltiplo, no una división del litro. Tenemos en el sistema inglés el galón, las onzas, las pulgadas cúbicas y todo eso, ¿sí? Entonces, se mide en unidades volumétricas, ¿sí? Los líquidos los miden en unidades volumétricas. También hay quien mide los líquidos en unidades de masa, ¿sí? En kilogramos, pero lo más ideal es en volumen, ¿sí? Voy a comprar 1 litro de aceite, voy a comprar 2 litros de leche, voy a comprar 1 galón de pintura, voy a comprar, no sé, unidades de volumen para los líquidos, ¿sí? Ahora, su volumen es muy estable porque no son compresibles, no los podemos comprimir. De hecho, la propiedad de la incompresibilidad de los líquidos la aprovechamos nosotros, lo utilizamos en maquinaria que llamamos máquinas hidráulicas y utilizan fluidos, normalmente aceites, no agua, para activar algunos pistones y que esos pistones ejerzan una fuerza superior a la que le ejercemos nosotros y sirvan para levantar cosas. Por ejemplo, un gato hidráulico, no sé si han visto que nosotros metemos una fuerza muy pequeña en un extremo de una barra y el gato por el otro lado empieza a levantar un auto que pesa 2 toneladas y ni de juego podríamos levantar un carro de 2 toneladas con las manitas. Entonces multiplicamos la fuerza, estamos multiplicando la fuerza mecánica que nosotros aplicamos en el gato, sale de forma muy superior a la que nosotros introdujimos en la máquina. Entonces seguimos. Otra cosa muy importante, el agua no tiene forma, ¿sí? La forma que el agua adquiere en la tierra es la forma del envase que la contiene. Si yo tengo agua dentro de una botella, el agua va a tener la forma de la botella. Si yo tengo agua dentro de un vaso, el agua va a tomar la forma de ese vaso. Si yo tuviera agua en el espacio exterior, donde no hay fuerza gravitacional, de gravedad o fuerza gravitacional, su forma sería esférica. Y eso es gracias a las fuerzas de cohesión que hay entre las moléculas del agua. Y esto es para todos los líquidos, ¿sí? Los líquidos que tengan alguna cohesión deberían de ser esféricos. Pero en la Tierra está siempre expuesta a la fuerza de gravedad. Y gracias a eso adquiere la forma del recipiente que la contiene. La única característica es que siempre va a ser plana de la superficie. Por ejemplo, si nosotros viéramos un lago en calma, podemos ver que su superficie es plana. Si tenemos agua en un vaso, podemos ver que la superficie es plana. Si el océano no estuviera expuesto al movimiento de rotación de la Tierra o a las tormentas y al viento que hay provocado por las tormentas, pues su superficie también sería plana. Sin embargo, las fuerzas, aunque sean muy pequeñas que actúan sobre él, hacen que haya un poco de oleaje y eso rompe la figura, por así decirlo, plana de la superficie de los océanos y los lagos. Pero su forma real debe de ser esférica, si no hay fuerza. Ahora, las partículas de un líquido tienen menor energía que el gas del mismo compuesto. Por ejemplo, el agua, en forma gaseosa, en forma de vapor,
posee bastante energía, entonces se mueve demasiado, ¿sí? Puede moverse. Nosotros vemos las nubes cómo van de un lugar a otro, cambiando de forma, cambiando de figura. Y si medimos la temperatura del vapor de agua cuando estamos cocinando algo, pues nos puede quemar. Se posee demasiada energía que le da movilidad o calor, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, los líquidos que tienen menos energía, al tener menos energía les permite unirse por electromagnetismo con partículas iguales. Es decir, una partícula de agua se puede pegar a otra partícula de agua por cargas eléctricas, no porque hayan formado un enlace. Aquí entre el oxígeno y el hidrógeno hay un enlace, aquí hay otro enlace químico. Estos son enlaces químicos, pero la unión de este hidrógeno al oxígeno de otra molécula no es un enlace químico, esto es una carga electrostática. Esto se llama puente de hidrógeno, o también le conocemos a veces como fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son fáciles de romper, es decir, yo puedo separar el agua de forma muy sencilla. Una molécula de agua la puedo separar de otra molécula de agua, pero es difícil romper un enlace químico. Esto sí, casi no los puedo romper. Ahora, si la fuerza es entre moléculas iguales, le vamos a llamar cohesión. Si la fuerza es entre moléculas no iguales, por ejemplo, que yo aviente agua a la pared y la pared se quede mojada, o sea, se quedan las partículas de agua pegadas a la pared, a eso le vamos a llamar adhesión, se adhiere. Por ejemplo, si ustedes meten su bella y hermosa mano en un bote con aceite y la sacan, la mano les va a quedar aceitosa, no se va a caer todo el aceite del bote, algo va a quedar pegado en sus manos, eso se llama adhesión, ¿sí? Y ocurre de la misma forma, o sea, nosotros tenemos ciertas moléculas en la piel, en las células de la piel, que tienen atracción a algunos líquidos, otros líquidos no se atraen. Si meten la mano en un bote lleno de mercurio, que también es un líquido, el mercurio casi no presenta adhesión. Así como meten la mano va a salir prácticamente seca, ¿sí? Casi no tiene adhesión, pero el mercurio tiene mucha cohesión, es decir, entre átomos de mercurio tienden a unirse. Oh Dios, se metió aquí Windows, ya, ¿sí? Y esa adhesión y esa cohesión no les proporciona una forma rígida. Es decir, son muy flexibles, son muy móviles. Simple y sencillamente por eso podemos meter la mano en un bote de aceite, en un bote de agua o en un bote de mercurio. Si los enlaces o si estas pequeñas uniones fueran rígidas, nosotros no podríamos meter la mano. Sería como chocar con hielo. O sea, no es lo mismo que te avientes un clavado en una alberca de agua líquida a que te avientes un clavado en una alberca de agua congelada. En los dos es agua, pero una de las uniones son rígidas y en otras son blandas, ¿sí? Entonces, en uno vas a entrar, vas a perforar el agua y en otro vas a perforarte el cráneo, muy probablemente. Entonces, no se avienten en albercas congeladas, chicos, ¿sí? Ok. Viscosidad. ¿Sí? Viscosidad. ¿Qué será la viscosidad? Bueno, vamos a leer primero esto y luego digo qué es la viscosidad. Dependiendo de la complejidad de las partículas que forman la sustancia y la proporción de energía, se realizarán uniones moleculares que presentarán una resistencia determinada a fluir, desplazarse o ser extendidos. Eso es viscosidad. La viscosidad lo podemos resumir como la resistencia a fluir. Tenemos compuestos con una viscosidad prácticamente nula como el agua. No son viscosos, fluyen muy rápidamente. Si yo lo pongo a través de un filtro, fluye. Si lo pongo a través de poros muy pequeños, fluye. Y su adhesión es baja, es decir, no se va a quedar pegado en el frasco, va a tener poca adhesión. Sí tiene adhesión, va a quedar algo en el frasco, pero tiene poca adhesión, la mayoría va a salir del frasco. Sin embargo, tenemos aceites. Estos de aquí son aceites para motor de vehículos, puede ser de camiones, de carros, de camionetas, de motocicletas, lo que quieran. Y tienen graduaciones 0W40, 0W30, 05W30. Y estos números nos indican qué tan viscoso es el aceite. Y cada motor, dependiendo de las fuerzas y las temperaturas a las que va a estar expuesto durante su trabajo en marcha, es decir, cuando esté avanzando, pues va a necesitar una viscosidad diferente de aceite. No le voy a poner un aceite muy delgado a un motor muy fuerte. ¿Sí? Un motor de un tráiler, por ejemplo, un motor de un tráiler que ejerce un torque tremendo de fuerza. Entonces los metales en ese motor están expuestos a una fricción muy elevada. Necesita un aceite un poco grueso que resista esa fricción y proteja las piezas. Entonces un aceite bastante viscoso y que a altas temperaturas tenga un grado de viscosidad aceptable. Es decir, nosotros, se metió otros Windows. Estos dos numeritos nos indican
su viscosidad a bajas temperaturas y su viscosidad a altas temperaturas, o sea, qué tan resistente va a ser. Otro ejemplo de líquidos viscosos pues puede ser la miel, ¿no? Nosotros, si utilizamos miel de abeja o miel de maple para nuestros hot cakes o para diferentes platillos, por ejemplo, cuando hacen la salsa de anguila para el sushi, es miel con soya y extracto de anguila, no tiene nada de ciencia. Y es viscosa la salsa de anguila porque tiene miel en la preparación. Entonces, nosotros podemos ver que hay bastantes líquidos diferentes al agua con propiedades, con las mismas propiedades que el agua, pero con diferentes valores. Es decir, el agua tiene viscosidad, la miel tiene viscosidad. La diferencia es que la miel es mucho más viscosa que el agua, ¿sí? El aceite también es viscoso, más viscoso que el agua, ¿sí? Pero tienen una mayor adhesión. Los aceites tienen una mayor adhesión, ¿sí? Si yo meto una pieza metálica en aceite y la saco, va a quedar impregnada de aceite, va a quedar pegada con el aceite adherido. Y eso le ayuda a tener una buena lubricación. El agua no. El agua no es buen lubricante para piezas metálicas. Aparte que es oxidante, entonces no utilizamos el agua para lubricar motores ni maquinaria. La miel, híjole, tiene muy buena viscosidad, pero no es lubricante. Es lo contrario lubricante. Impide su forma, como posee varias moléculas de azúcar, se puede decir que es un polímero forzado. Es como si las moléculas se atoraran y no fluyeran. Si ustedes ponen miel y su objetivo es que sea lubricante, va a ser todo lo contrario. Presenta una adhesión muy grande y va a ser más bien como pegamento, como si fuera restos. Si ustedes quieren resbalarse, se van a despellejar al intentar resbalarse con miel, ¿sí? Aparte que si esto yo lo pusiera en un motor, se va a caramelizar, se va a quemar y pues no le va a hacer bien al motor, ¿sí? Ahora, los líquidos que tienen mucha energía tienen mucho más fluidez también. Eso les permite pasar a través de poros que son prácticamente imperceptibles. Ustedes voltean a su techo, pueden ver que prácticamente no hay poros, o a lo mejor hay poros muy pequeños que ven en el concreto, no sé. Pero hay líquidos que pueden atravesar esos poros. Eso se debe a su alta energía y a su gran capacidad de fluir, ¿sí? A su baja viscosidad, ¿sí? Pueden salir de los lugares más raros del mundo, ¿sí? Y dependiendo de la presión que le ejercemos, pues van a salir con mayor o menor fuerza, ¿sí? Van a forzar su salida a través de un orificio. Pero en realidad no es necesario ejercer la fuerza. Si no hubiera una presión elevada, el líquido saldría también de aquí, pero pues de una forma más calmada, menos acelerada. Ahora, ¿cómo obtenemos los líquidos? Los podemos obtener de dos formas, principalmente a partir de un sólido o a partir de un líquido. Esas son nuestras dos formas de obtener líquidos principales, ¿sí? Ok, a través de un gas, líquido no, a través de un gas o a través de un sólido, ¿sí? A través de un gas, ¿cómo lo obtenemos? Cuando al gas le quitamos energía. Bueno, los líquidos se forman cuando partículas energizadas de un gas a temperatura y presión constantes pierden energía en forma de calor e inician un proceso de condensación con la posibilidad de que dichas partículas puedan interactuar entre sí por medio de uniones electromagnéticas hasta constituir un arreglo o sustancia. Básicamente, si nosotros a una sustancia gaseosa le robamos energía, puede ser robarle calor, la forma más práctica de robarle energía. Otra puede ser poner una barrera física y estar moviéndose que choquen y se queden condensadas ahí. Eso pasa muy comúnmente. Pero bueno, si nosotros le robamos energía a muchas moléculas, poco a poco se van a empezar a unir esas moléculas sin energía en forma líquida. Lo que conocemos como, no sé, vamos a decirle rocío. En las mañanas que se levantan y están el césped o los vidrios de los carros con una pequeña capa muy fina de líquido, es por condensación del vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿sí? Esto pasa de forma natural, pero también nosotros lo podemos influenciar si tenemos algo frío, por ejemplo una botella de agua helada que la acaben de sacar del refrigerador. Vamos a ver que empieza a pegársele agua alrededor de la botella. Eso se debe a que el vapor que estaba rodeando la botella empieza a condensar junto a la botella, ¿sí? Y la otra forma de obtener líquidos a partir de los sólidos es aplicarles mucha energía para que se fundan los líquidos, ¿sí, chicos? Entonces estas son las propiedades básicas de los líquidos. Lo que sigue es presión de vapor. Entonces vamos a quedarnos por hoy hasta aquí, porque la presión de vapor es un tema un poco confuso, un poquitín pesado. Entonces queda para el siguiente tema. Su examen viene hasta aquí, chicos.
Nos vemos. Tengan un bello día.